Hace poco salió la serie live action del anime One Piece, también conocido por el anime que nunca termina. Así que aprovechando el estreno de esta adaptación de One Piece, hoy veremos la evolución de los juegos de One Piece, del primero que salió hasta el último. Obviamente no profundizaremos tanto en cada juego porque bueno, el video duraría un año. Así que sin más habladera de paja, vamos con la evolución de los juegos de One Piece. Este es el primer juego que salió de One Piece oficialmente. Este salió en el 2000 para WonderSwan, esa maquinita portátil, bueno, eso. Es un juego de acción y estrategia y juego de rol. En este juego tienes que avanzar mediante cartas por el mapa y así llegar a tu destino, que es derrotar a los enemigos. Fácil. Aquí se viene el primer gran salto con el One Piece Grand Battle del 2001. Este es un juego de la PlayStation y es la primera de la saga Grand Battle. Este es un juego de batalla 2.5D donde pelearás con varios enemigos hasta llegar al jefe de cada personaje. Y también hay que recalcar que hay un gran salto entre el primer juego con el segundo y solo hay un año de diferencia. Este es un juego de la Game Boy y en este juego de rol, como en la mayoría de ellos, tienes que ir hablando con NPCs y conociendo compañeros mientras vas viajando por distintos lugares derrotando enemigos para subir de nivel. Y bueno, comparado con el anterior, aquí sí hubo un bajón. Este juego nos trae una historia original que está ambientada entre los arcos de Lost Town y el Arabasta. Este salió para la consola WonderSwan, la maquinita que hablamos anteriormente, y nos cuenta la historia de dos jóvenes, Díaz y Atoli, que se unen a los sombreros de paja para descubrir los misterios detrás de dos misteriosas piedras angulares que cada uno contiene. Pero hay algo diferente acá. En el juego, el jugador tendrá que elegir a 3 personajes para luchar en una batalla por turnos. Y seguimos con la plataforma de WonderSwan. Este juego de One Piece es un juego de mesa, basada en la saga de East Blue, donde se enfrentan a Buggy y su tripulación, en un tablero donde tendrás que ser el primero en llegar al tesoro. Ahora se viene la primera secuela de toda esta saga, One Piece Grand Battle 2, estrenado en el 2002. Ahora viendo esto, 3 juegos de One Piece en un año, Dios, Bueno, otro juego de One Piece para la PlayStation, siendo esta la secuela de Grand Battle manteniendo su estética de 2.5D. Este sigue siendo un juego de peleas, donde cada personaje tiene sus distintas técnicas y especialidades. Este es un juego para la Game Boy Color, donde nos relata la historia desde el comienzo del arco de Lost Town hasta el final del arco de Drum Island, donde otra vez tendrás que ir a batallas por turnos. Otro videojuego para la WonderSwan, es que este que era la consola para One Piece. Este es igual que los videojuegos de la saga Grand Battle, solo que debido a las limitaciones, el juego es completamente en 2D. En este juego de la Nintendo GameCube, los hombres de paja estarán luchando por un tesoro, el cual se dicen que otorgan felicidad, haciendo que el poseedor pueda cumplir sus sueños y deseos. Así que tendrás que luchar en pareja para ver quién puede llevarse el tesoro. Para ganar tienes que dejar el cofre en tu zona el tiempo suficiente. Este es el penúltimo juego de One Piece que salió en el 2002, porque ya han salido 500, y fue para la Game Boy Advance. En él nos cuenta cómo el barco de los hombres de paja es destruido por una tormenta y son dejados desperdigados en una isla. Entonces tendrás que encontrarlos mientras vas luchando con enemigos que te encuentras en una batalla por turnos. El último juego de One Piece es una secuela de un juego que salió en el mismo año que salió la secuela. Es increíble. El mismo juego de mesa donde tienes que llegar al tesoro antes que nadie, y este salió para la WonderSwan. Este es otro juego de mesa sacado para la Game Boy Advance. En este tienes que conseguir tantos Belis como Nami quiera. Por cierto, los Belis son la moneda de One Piece, así que tienes que lanzar los dados y probar suerte. Ahora vamos con un juego donde Chopper es el protagonista. Todos los tripulantes se transforman en furros. Bueno, si querías saber a Nami en furro, bueno, aquí está el juego indicado para ti. Bueno, todos se transforman en furro y le toca a Chopper buscar una solución, explorando y dándole coñazo a cualquier cosa que se encuentre. Y este juego salió para la WonderSwan Color, al menos es la misma consola pero a color. Es un avance. La tercera entrega de Grand Battle y salió para la plataforma PlayStation 2 y Nintendo GameCube. En esta nos da modelos de personajes totalmente nuevos y una mecánica más elaborada. Definitivamente un gran avance después de la segunda entrega. Este es un juego de la Game Boy Advance, donde tendrás que escoger a tu equipo y jugar béisbol. Sí, lo escuchaste bien, jugar béisbol en un juego de One Piece. Este juego de One Piece salió para la PlayStation 2. Es un juego donde tendrás que avanzar derrotando enemigos y esquivando algunas cosas hasta llegar a tu objetivo. La última entrega de Grand Battle, sacado para Nintendo GameCube y PlayStation 2. Este es un juego de lucha en 3D donde tendrás que meterte a puñetazos con quien quieras, como en cualquier juego de peleas. En este juego nos cuenta la historia de cómo la tripulación pierde su recuerdo, todos menos Robin. Así que ella tiene que descubrir el porqué y solucionarlo. Este juego salió para la Game Boy Advance. Otro juego de la Game Boy Advance. Este nos cuenta la saga de Ace Blue, desde la saga de Morgan hasta el final de la saga de Lockdown.
En este controlas a Luffy y vas pasando por distintos niveles derrotando enemigos y desbloqueando nuevos ataques mediante vas avanzando. One Piece Pirate Carnival es un juego para Nintendo GameCube y la PlayStation 2. Este es un juego de mesa donde tendrás que ir ganando minijuegos y quedarte con las casillas. Y con esto acabamos con los años de sacar 500 juegos de One Piece al año, repetitivos y llenos de texto. Este es un juego de la PlayStation 2 y la Nintendo GameCube. En este tienes que navegar en islas para pasarte los 10 niveles que nos ofrece este juego, derrotando a los enemigos principales de la serie. El primer título de One Piece para la Wii. En este puedes explorar 7 zonas con cualquier personaje de la tripulación y cada uno con sus propios ataques. Y es muy simple, es un juego de plataformas con algunos puzzles. One Piece Your Spirit es un juego para Nintendo DS y es como un Super Smash Bros. Escoges a tu personaje y luchas contra muchos más en un escenario hasta que solo quede uno. Este cuenta con una historia original pensada por el mismísimo creador de One Piece, Eiichiro Oda, para Nintendo Wii. Y está repartida en 2 juegos, o sea, este es el primero. En ellos tendrás que aventurarte en 9 islas desconocidas. Y esta es la segunda parte de Unlimited Cruise y su final, y bueno, prácticamente igual que su predecesor, es para la Nintendo Wii. Este es un juego de One Piece para la Nintendo DS, donde nos muestran desde el archipiélago de Savoy hasta la cuarta guerra ninja, la guerra de los marines. En este lucharemos en batalla 2D contra los enemigos de cada nivel. La segunda entrega de Giant Battle, esta abarca los arcos de Luffy chiquitín y la isla Yojin. E igual que su anterior entrega, es una batalla en 2D mejorando sus gráficos y jugabilidad y también salió para la Nintendo DS. Y ahora vamos con la revolución de los títulos de One Piece, o sea, la primera entrega de la saga Pirate Warriors. Este salió para la PlayStation 3 y es un juego que relata fielmente los sucesos de la serie hasta el reencuentro en el archipiélago de Savoy. Este juego destaca por sus combates porque, bueno, eres tú solo enfrentándote contra 300.000 enemigos. Este juego de One Piece es para la PSP y la Nintendo 3DS. Es un juego de rol de batallas por turnos, pero tiene su punto. Cuando decides pelear y escoges a tu objetivo, tienes que escoger qué ataque hace apretando el botón. Y ahora vamos con la segunda entrega de Pirate Warriors. O sea, One Piece Pirate Warriors 2, estrenado en el 2013. E igual que el anterior, salió para la PlayStation 3, aunque esta vez también salió para la PlayStation Vita. Y la mayor diferencia es que, aunque esté ambientada después de los 2 años, la historia es completamente independiente de la original. Pero es igual en jugabilidad, sino que tienes que derrotar a incontables enemigos, o sea, lo mismo. Este es el primer juego de One Piece en salir para tantas plataformas de manera legal, claro. Siendo que está en Nintendo 3DS, PlayStation 3, PlayStation Vita, Wii U, Nintendo Switch, Play 4 y para PC. En él vemos lo sucedido en el arco de Punk Hazard y nos da unas batallas increíbles y divertidas como ninguno de los anteriores. También tiene la posibilidad de explorar las zonas como gustes y hablar con otros que estén por ahí. Ahora vamos con la tercera entrega de Pirate Warriors, o sea, One Piece Pirate Warriors 3, estrenado en el 2015. En este vemos toda la historia principal de la serie en las misiones hasta el arco de Dressrosa. Y bueno, su jugabilidad es la misma que los anteriores, con la capacidad de poder pedir ayuda a tus aliados para hacer combinaciones de ataque. Y bueno, en su momento este juego salió para la PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, PC y Nintendo Switch. Y ahora vamos con uno de los mejores juegos de lucha de One Piece Burning Blood, estrenado en el 2016. Este nos cuenta la historia de la guerra de Marineford, donde manejaremos a Luffy la mayoría de las veces para derrotar a los enemigos en 1 contra 1, hasta terminar el arco. También tiene distintas misiones secundarias y puedes batallar contra otras personas. Y lo increíble de este juego es que es súper fiel a los movimientos especiales de cada personaje. Y tiene un gran peso el uso del haki y el uso de la fruta del diablo en cada batalla. Y este juego salió para la PlayStation 4, Xbox One, PC y PlayStation Vita. Este es un juego de batalla 2D para la Nintendo 3DS y lo más destacable del juego es su crossplay con la versión japonesa de Dragon Ball Z Extreme Butoden. One Piece Grand Cruise es un juego de realidad virtual para PlayStation 4, donde tendrás que proteger el Sunny junto a la tripulación del sombrero de paja mientras vas interactuando con ellos, así tendrás más cosas por descubrir. One Piece World Seeker 2019. En este juego estarás en la isla prisión, donde será un mundo abierto y también cuenta con gráficos muy buenos. Pero la verdad, cuando los ves, cuesta que es One Piece. Yo solamente una pregunta, ¿desde cuándo Luffy está tan listo como para ir en sigilo por su cuenta? Y que se estire para llegar a lugares que no se puede llegar normalmente me parece una buena idea. Pero cuando lo veo me recuerda más a Shingeki no Kyoji con tus mierdas especiales de acrobacia que no me acuerdo el nombre. Y ahora vamos con la cuarta y última entrega de Pirate Warriors, o sea, One Piece Pirate Warriors 4, estrenado en el año 2020. En este nos cuenta la historia del arco de Wano de manera original, donde tendrás que luchar contra Kaido para liberar a Wano de su control. Y es prácticamente lo mismo que en las entregas anteriores, pero con mejoras gráficas y mejora un
sutilmente la jugabilidad. Y vamos con el último juego que salió de One Piece, One Piece Odyssey, estrenado este año 2023. En One Piece Odyssey nos cuenta la historia de cómo los hombres de paja está varado en una isla llamada Wafar. Y fácil, entonces tienen que buscar la manera de poder zarpar, y este es un juego JRPG de batallas por turnos, y sinceramente un poco decepcionante la verdad. Así que bueno chicos, hasta aquí la evolución de los juegos de One Piece. O sea, estuvimos explorando del primer juego que salió hasta el último, y un poco interesante sinceramente este camino. Como literalmente pasaron de un juego de mesa a sacar el Burning Blood. O sea, un cambio increíble sinceramente. Así que, si te gustó este video, comenta aquí abajito cuál fue el juego de One Piece que más te gustó y que bueno, que más te gusta y tu favorito pues. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye.